El Evangelio de Lucas, cuestión 8.1. ¿Es posible sanar físicamente por medio del alma? Los relatos del autor del Evangelio de Lucas sobre lo que el Cristo Jesús realizó en la tierra nos aporta una idea de lo que supuso para la evolución de la humanidad. El origen de nuestra humanidad actual se remonta al tiempo de la desaparición de la antigua Atlántida, en la que vivieron nuestras mismas almas. El gran cataclismo, además de originar la transformación de la faz de la Tierra, provocó la migración de sus habitantes. El ser humano ha sufrido enormes cambios de los que surgieron las posteriores civilizaciones. La cultura de la antigua India, la antigua persa, la egipcio-caldea, la greco-romana y nuestra cultura actual. En los antiguos atlantes y luego en la antigua India, el cuerpo etéreo se hallaba desprendido y el alma podía desplegar en él fuerzas que ejercían su efecto sobre el cuerpo físico. Progresivamente los cuerpos etéreo y físico se han ido fundiendo hasta hoy en su máximo nivel y a partir de ahora podemos volver en sentido inverso a elevarnos a las alturas espirituales de la antigua India. En la cultura persa posterior a la India, el alma comienza a encerrarse en sí misma y a tener menos poder sobre la organización física por su misión de desarrollar la autoconciencia. En cambio, en la cultura egipcia se conserva la predominancia de lo espiritual sobre lo físico y la capacidad de influencia del alma a alma y hasta en la propia configuración del cuerpo físico. Así, Grecia, que había conservado el dominio de lo espiritual sobre lo físico, y Persia, que principalmente estuvo destinada a engendrar la autoconciencia, confluyen aportando equilibrio en la cultura grecorromana del cuarto período posatlante. En nuestro tiempo de la quinta cultura posatlante, fue necesario que lo físico predominara sobre lo espiritual anímico para desde ahí desarrollar una nueva conciencia. Así, en la futura sexta cultura posatlante, lo espiritual volverá a ejercer el dominio sobre el cuerpo físico, pero desde el propio ser interior. Las palabras de amor o de odio que en nuestros días podemos sentir físicamente en nuestro corazón fueron de enorme intensidad al comienzo de la evolución posatlante. Hoy su efecto depende no solamente de cómo se emitan esas palabras, sino también de cómo se acojan. Esta influencia espiritual vuelve a incrementarse con la ciencia espiritual, puesto que la cosmovisión antroposófica es, a la vez, el retorno del aumento de las fuerzas físicas del alma y de su decisiva influencia sobre los cuerpos inferiores. Trabajando juntos, hombres que se dediquen a acoger en su alma una gran suma de verdades espirituales, éstas irán ganando vigor y transmitiendo poder a sus almas, y con ello la fuerza necesaria para influir hasta en su organización física a fin de transformarla conforme al contenido de esas verdades. De esta manera, lo anímico espiritual volverá a gozar de gran poder sobre lo físico, siendo capaz de transformar el mismo cuerpo físico cual una imagen refleja del mundo espiritual. En los tiempos antiguos de la primitiva cultura india, el hecho de curar era la capacidad de influir en el alma de otra persona para que su cuerpo etéreo actuara sobre el físico a fin de sanar la organización enferma.
Estas facultades fueron en el más alto grado de la sanación un proceso mucho más espiritual de lo que hoy puede ser, pero al que ya estamos acercándonos de nuevo. La cosmovisión que traemos como una suma de verdades, de acuerdo con el contenido espiritual del mundo, se verterá en las almas humanas y, en el curso de la evolución de la humanidad, se convertirá en un medio de curación conforme a la más íntima naturaleza del hombre. La ciencia espiritual será el gran remedio terapéutico para las almas. Todo aquel que se interese por la sabiduría de la ciencia espiritual y que más allá de satisfacer su intelecto pueda entusiasmarse con sus verdades con íntima y viviente satisfacción, será precursor de la humanidad que conquistará el adecuado dominio del alma sobre el cuerpo.